Desde que tienes memoria, has creído que eres una sola persona, un individuo con una historia única, con una vida que transcurre de manera lineal dentro de un mundo lleno de otros. Pero, ¿qué pasaría si nunca hubieras sido un solo ser? ¿Y si todas las personas que has conocido, cada mirada con la que te has cruzado, cada vida que crees ajena a la tuya, fueran en realidad la misma conciencia manifestándose en diferentes formas? No es solo una idea filosófica, es una posibilidad que desafía completamente la percepción de la identidad. No eres alguien observando el mundo, eres el mundo observándose a sí mismo. Piensa en un sueño. Mientras sueñas, crees que eres un solo personaje dentro de la historia que se desarrolla a tu alrededor. Pero, en cuanto despiertas, te das cuenta de que eras tanto el personaje como el escenario, las voces, los paisajes, las demás figuras dentro del sueño. Todo surgía dentro de la misma mente. Ahora dime, ¿qué pasa si la vida funciona exactamente igual? El Advaita Vedanta nos dice que la separación es una ilusión, que no hay individuos, sino una sola conciencia que al reflejarse en múltiples formas parece haberse fragmentado, pero no se ha dividido realmente. Solo está adoptando diferentes perspectivas dentro de sí misma, como un mismo océano manifestando miles de olas, todas diferentes en forma y movimiento, pero esencialmente hechas de lo mismo. Si esto resuena contigo, suscríbete ahora a nuestro canal, Llamada Espiritual, y activa la campanita para poder ver nuevos próximos vídeos. Desde que naciste, te enseñaron que eres un yo, separado de los demás, que tienes una identidad propia, una historia que solo te pertenece. Pero esa idea nunca ha sido comprobada. Nunca has estado dentro de la mente de otra persona para verificar que experimenta la vida de forma separada a ti. Solo has asumido que es así. Aquí es donde todo se pone más extraño. Si nunca has sido más que conciencia, si todo lo que ves es solo una manifestación de la misma esencia, ¿cómo puedes estar seguro de que no estás experimentando todas las vidas simultáneamente? No en un sentido metafórico, sino de manera literal. Cada conversación que has tenido, cada rostro con el que te has cruzado, cada historia que has escuchado. ¿Qué pasaría si fueran diferentes puntos de vista de la misma entidad? Tú mismo explorando la existencia desde distintos ángulos, como si estuvieras mirando un mismo objeto a través de infinitos espejos. Mira a las personas que te rodean. ¿Realmente son otros? ¿O solo son diferentes manifestaciones de la misma conciencia que ahora mismo te está mirando desde infinitos puntos de vista? Ramana Maharshi decía que la idea de un yo separado es la ilusión más grande de todas. La no dualidad no niega la existencia de las formas, sino la idea de que son entidades separadas entre sí. Si hay una sola conciencia manifestándose en todo, entonces la distinción entre yo y otro nunca ha sido real. Solo ha sido un truco de la mente. Si nunca ha sido una sola identidad, si la percepción de separación solo es un reflejo dentro de la conciencia, si todo lo que ves es parte del mismo campo de existencia, entonces, ¿qué significa ser alguien? Desde pequeños nos enseñan que somos seres individuales, que la vida es una experiencia personal y que cada persona que conocemos es un otro, un ser separado con su propia historia. Pero, ¿y si esa idea nunca hubiera sido real? ¿Y si la conciencia fuera una sola, reflejándose en infinitas perspectivas, viviendo todas las vidas al mismo tiempo? Imagina que sueñas con una gran ciudad llena de gente. En el sueño, crees ser uno de los personajes, el protagonista. Pero en cuanto despiertas, te das cuenta de algo inquietante. Eras todas las personas del sueño. Cada desconocido en la calle, cada voz que escuchaste, cada conversación que ocurrió en ese mundo onírico, todo era parte de tu propia mente. En el sueño parecía que había muchos, pero solo había uno. Tú, soñando.
¿Qué pasaría si la vida funcionara de la misma manera? Cada persona que ves, cada mirada con la que te cruzas, cada historia que te parece ajena. ¿Qué pasa si no son otros, sino tú mismo experimentando la existencia desde otro punto de vista? La no dualidad nos dice que la identidad individual es una construcción mental, que la conciencia no está fragmentada, sino que parece estarlo porque se observa a sí misma desde diferentes ángulos. Es como si una misma luz se reflejara en miles de espejos y cada reflejo creyera ser independiente, sin darse cuenta de que todos provienen de la misma fuente. Desde la perspectiva de la física cuántica, la separación es solo aparente. La materia no es algo sólido y dividido, sino un campo de energía interconectado donde la distinción entre yo y otro no es más que una percepción superficial. En la teoría de la simulación, se sugiere que la realidad podría ser generada por un sistema de información que crea múltiples jugadores en la misma simulación. Pero, ¿qué pasaría si todos los jugadores fueran, en realidad, la misma entidad proyectándose en diferentes cuerpos? Ahora piensa en esto. Cuando hablas con alguien, no estás interactuando con una entidad separada. Estás hablándole a otro reflejo de la misma conciencia. Cada persona que has conocido ha sido otra versión de ti mismo, viviendo otra historia dentro del mismo campo de existencia. Esto explicaría algo curioso. A veces conoces a alguien y sientes que ya lo habías conocido antes. A veces te cruzas con alguien y percibes una familiaridad inexplicable, como si en algún nivel supieras que no hay diferencia entre tú y esa persona. Si el tiempo no es lineal, si todo ocurre simultáneamente dentro de la conciencia, si el universo es una proyección holográfica donde cada parte contiene el todo, ¿qué te hace pensar que estás limitado a una sola identidad? ¿Qué te hace pensar que solo eres tú y no también ellos? Si nunca has sido un solo ser, si la conciencia no está dividida, si lo que llamas otro es solo otro reflejo del mismo infinito, entonces dime, ¿quién es realmente el que está experimentando esta vida? Si nunca has sido un solo ser, si la conciencia es una y no está fragmentada, si lo que llamas otros no son más que reflejos de la misma fuente, entonces, ¿qué eres realmente? Durante toda tu vida, has asumido que hay una línea que separa tu identidad de la de los demás. Has creído que eres una entidad única dentro de un mundo lleno de seres distintos a ti. Pero nunca has podido comprobar esto de forma directa. Nunca has entrado en la mente de otra persona para verificar que realmente está separada de la tuya. Nunca has experimentado algo fuera de tu propia percepción. Solo has asumido que es así porque te lo enseñaron. El Advaita Vedanta nos dice que la separación es solo una apariencia, que no hay múltiples seres individuales, sino una sola conciencia que, al reflejarse en diferentes puntos de vista, parece haberse fragmentado. Pero esa fragmentación nunca ocurrió. Es como un mismo océano proyectando olas de diferentes tamaños y formas. Ninguna ola es independiente, aunque lo parezca. Todas son el mismo mar en movimiento. Ahora piensa en esto. Cuando miras a alguien a los ojos, estás viendo otro punto de vista dentro del mismo campo de existencia. No estás viendo a otro, sino otra expresión de la misma conciencia. Un ángulo diferente desde el cual el infinito se está experimentando a sí mismo. Imagina que existe un espejo que no refleja solo tu cuerpo, sino todo lo que eres, tu historia, tus pensamientos, tus emociones. Si colocas ese espejo frente a otra persona, ¿verías algo diferente a lo que hay en ti? ¿O solo estarías viendo otra forma del mismo ser? Si crees que eres un individuo único, ¿cómo puedes explicar que a veces conoces a alguien y sientes que lo has conocido siempre? ¿Cómo puedes explicar que ciertas personas parecen ser versiones de ti mismo, con historias distintas, con pensamientos que encajan perfectamente con los tuyos,
con formas de ver el mundo que parecen diseñadas para que encajen contigo? Tal vez es porque no hay un ellos. Tal vez es porque todo lo que ves no es más que una expresión del mismo yo, viéndose a sí mismo desde infinitas perspectivas. El solipsismo y la no dualidad convergen en la misma idea. No hay múltiples conciencias, solo hay una, apareciendo en infinitas formas. En este mismo momento, podrías estar viviendo en otro cuerpo, en otra historia, experimentando otra vida completamente diferente, pero sin recordar que sigues siendo el mismo ser. ¿Quién dice que solo puedes vivir una vida a la vez? El tiempo no es lineal, eso lo sabe la física cuántica. Si el tiempo no es lo que crees, si no es una secuencia de eventos fijos, sino una construcción dentro de la mente, entonces, ¿qué te hace pensar que vives una sola historia a la vez? ¿Qué pasa si la conciencia está explorando todas las vidas al mismo tiempo y lo que llamas yo es solo un punto de referencia temporal dentro de ese flujo infinito de experiencias? La teoría de la simulación sugiere que la realidad podría ser un sistema de información generando experiencias individuales dentro de una misma red. Pero, ¿y si no hay jugadores distintos dentro del sistema? ¿Y si solo hay un único jugador experimentando todas las historias al mismo tiempo, pero en diferentes momentos de su percepción? Si cada persona que ves no es realmente alguien más, sino solo otro reflejo de la misma conciencia mirándose a sí misma, entonces, ¿qué significa la individualidad? Si nunca has sido un solo ser, si cada otro es solo otro ángulo del mismo yo, si lo que crees que es la historia de alguien más es solo tu propia conciencia, experimentándose desde otra perspectiva, entonces dime, ¿quién eres realmente? Y más aún, ¿qué pasaría si, en este preciso instante, también estuvieras viviendo otra vida, en otro cuerpo, en otro lugar, sin recordarlo? Si nunca has sido un solo ser, si cada otro es solo otra manifestación de la misma conciencia, si cada vida que ves, cada historia que escuchas, cada persona con la que te cruzas, es solo un reflejo de ti mismo, entonces, ¿qué significa vivir desde esta comprensión? La mente intentará resistirse. El ego se ha construido sobre la creencia de que es algo único, algo separado, algo que existe de manera independiente del resto. No quiere aceptar que nunca ha sido alguien, sino solo un punto de referencia temporal dentro de la misma conciencia. Pero la separación nunca ha sido real. No hay un yo y un tú. Nunca ha habido un otro. Lo que ves a tu alrededor es solo la proyección de lo que eres, fragmentado en innumerables formas que parecen diferentes, pero que en esencia son la misma cosa. Cuando esta comprensión realmente se asienta, el miedo desaparece. Ya no hay una lucha contra el mundo, porque el mundo no es algo externo. Ya no hay extraños, porque cada persona que ves es solo otro ángulo desde el cual la conciencia se experimenta a sí misma. Ya no hay conflictos reales, porque todo lo que parece ser un choque entre dos personas es solo la conciencia, viéndose reflejada en otra de sus propias manifestaciones. Desde el Advaita Vedanta, la única forma de despertar de la ilusión es dejar de identificarse con la historia individual, con el yo. Si la conciencia es una y está jugando a creer que es muchas, entonces todo sufrimiento proviene de seguir sosteniendo la idea de que hay un yo separado del otro. Pero si dejas de ver la vida como una historia personal, si empiezas a verla como una única conciencia que se despliega en múltiples perspectivas, algo cambia. La lucha interna se disuelve. El juicio hacia los demás desaparece. No porque los demás importen menos, sino porque te das cuenta de que nunca hubo un ellos. Siempre fuiste solo tú, observando a tú en distintas formas. Imagina vivir desde esta comprensión. Mirar a cada persona no como un extraño, sino como otra versión de ti mismo, otra manifestación de la misma conciencia
explorando una experiencia distinta. Imagina hablar con alguien y darte cuenta de que, en otro nivel, esa conversación es solo la conciencia, hablándose a sí misma, en diferentes voces, con diferentes palabras, con diferentes recuerdos. Si cada persona es una manifestación de la misma conciencia, entonces no hay límites entre tú y lo que ves. No hay separación entre tú y el universo. No hay fronteras entre el que mira y lo mirado. Todo es un juego de la misma conciencia, explorándose desde infinitos ángulos. Pero, ¿qué significa esto en la vida cotidiana? Significa que ya no tienes que luchar contra la vida, porque la vida no es algo que te ocurra a ti. Significa que ya no hay enemigos, porque el otro que ves es solo otra versión de la misma conciencia. Significa que todo lo que experimentas, todo lo que interpretas, todo lo que te sucede, no es más que un reflejo de lo que eres. Si ves conflicto afuera, es porque aún hay conflicto dentro. Si ves amor en el mundo, es porque la conciencia se está reconociendo a sí misma en armonía. Cuando ves que todo lo que existe es un solo ser, moviéndose en infinitas formas, la identidad pierde su peso. El miedo a la muerte desaparece, porque no hay un alguien que muera, solo la conciencia cambiando de perspectiva. La ansiedad por el futuro se desvanece, porque el tiempo no es más que otro concepto dentro de la misma mente infinita. El apego a la historia personal se debilita, porque nunca ha sido tu historia, sino solo una historia dentro de la conciencia, como tantas otras. No significa que la vida se vuelva vacía, sino todo lo contrario. Se vuelve plena, porque ya no hay una barrera entre tú y el todo. Ya no eres alguien intentando sobrevivir en un mundo caótico, sino el universo mismo explorándose desde un punto de vista individual, mientras también lo hace desde todos los demás. Cuando te das cuenta de esto, la compasión surge de manera natural, porque cada ser es solo otro reflejo de lo que eres. No hay extraños, no hay desconocidos, no hay un yo y un tú. Solo hay conciencia mirándose a sí misma. Entonces dime, si nunca has sido una sola identidad, si cada persona es solo otra expresión de la misma existencia, si nunca ha habido separación real entre tú y el mundo, entonces, ¿quién eres realmente cuando dejas de aferrarte a la idea de ser alguien? ¿Qué significa la individualidad? La mente quiere respuestas, quiere un cierre lógico, una explicación que encaje dentro de su limitada percepción del mundo. Pero la verdad no se puede encerrar en palabras, porque cualquier concepto que intente definir lo infinito lo hace desde la separación. La no dualidad no es una idea que puedas entender intelectualmente. Es algo que solo puedes ver cuando dejas de aferrarte a la ilusión de que eres alguien. No hay un yo separado del otro, como no hay una ola separada del océano. No hay múltiples seres conscientes, como no hay múltiples soles en el cielo, sino un solo sol reflejado en millones de gotas de agua. Todo lo que crees que eres, todo lo que crees que has vivido, todo lo que crees que son los demás, nunca ha sido más que una única conciencia mirándose a sí misma desde ángulos distintos. Pero aquí es donde surge la paradoja. Si la conciencia es una, si todo lo que ves es solo un reflejo de lo mismo, si no hay individuos separados, sino solo fragmentos de una misma totalidad, ¿qué significa recordar? ¿Qué significa experimentar la vida desde un solo punto de vista? ¿Qué significa el tiempo, el aprendizaje, el crecimiento, si todas las experiencias están ocurriendo al mismo tiempo en diferentes manifestaciones? La mente insiste en creer que la vida es una sola línea, un camino que sigues de principio a fin. Pero si todo está ocurriendo simultáneamente dentro de la conciencia, si no hay pasado ni futuro, si todo lo que existe está desplegándose en este instante, entonces, ¿quién dice que estás viviendo solo esta historia? Cuando miras a otra persona, cuando hablas con alguien,
Cuando te cruzas con un desconocido en la calle, ¿quién dice que no eres tú mismo en otro punto del tiempo? ¿Quién dice que no eres esa persona en otro cuerpo, experimentando una vida que, en otro nivel, también es tuya? La no dualidad no habla de un tú que se expande para abarcar el todo, porque eso seguiría manteniendo la idea de un tú separado. Lo que dice es que nunca hubo un tú, en primer lugar. Solo hay una única realidad experimentándose a sí misma en infinitas formas, olvidando y recordando su propia existencia a través de diferentes perspectivas. Y aquí es donde todo colapsa. Si nunca has sido una sola identidad, si cada vida que ves es solo otra manifestación de lo que eres, si no hay separación entre los que han vivido antes y los que vivirán después, si el tiempo solo es una percepción y la conciencia es lo único que realmente existe, ¿cómo puedes estar seguro de que no estás viviendo todas las vidas al mismo tiempo? Si nunca has sido solo una historia, si la percepción de individualidad es solo una ilusión creada por la mente, si todo lo que crees ser no es más que un personaje interpretado por la misma conciencia en infinitas formas, entonces dime, ¿quién eres realmente cuando dejas de aferrarte a la idea de ser alguien? Y más aún, si todo lo que ves, si cada persona que has conocido, si cada ser que alguna vez ha existido, no es más que una manifestación de la misma existencia en diferentes formas. Si no hay otros, si todo es una sola realidad, viéndose a sí misma desde distintas perspectivas, entonces, ¿quién está viendo este vídeo?